Marcos 15:1 dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Verso 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Verso 34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó, ¿qué cosa? La noche, verso 42, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde le ponían. Muy bien, hasta aquí. Todas las veces que uno lee un pasaje como este, así extenso, recordamos episodios que hemos visto en películas.
acerca de la muerte del Señor Jesús. Se han hecho películas, muchas películas sobre esto. Y nosotros recordamos eso cuando leemos esto. Traemos esos recuerdos de las películas que no necesariamente se apegan a lo que está escrito, a lo que realmente sucedió. Porque si realmente queremos saber qué es lo que sucedió, debemos leer lo que acabamos de leer. Y en este relato nos encontramos con lo que pasó durante tiempo, no sé si se fijaron, dice a primera hora del día, a la tercera hora, a la hora 6, a la hora 9, cuando llegó la noche. Es un relato cronológico. Cada vez que leemos esta porción y se la leemos a alguien, por ejemplo, en la casa, a alguien que no conoce al Señor Jesucristo, la pregunta es ¿cómo es que el Señor Jesús pasó sus últimas horas allí en la cruz? ¿Cómo las pasó? Y podemos ver a través del Evangelio de Marcos que acabamos de leer cómo iba pasando todo. Si se fijan, comienza por la mañana, en el versículo 1, si lo leen con sus vistas ahí en silencio, dice muy de mañana, verso primero del capítulo 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, muy de mañana. Por los otros evangelios entendemos que esto sucedió antes que incluso saliera el sol. Estaba como recién empezando a aparecer los primeros rayos del sol por las colinas. Y el Señor es llevado ante Pilato, donde lo atan. Ahí dice, ¿cómo estaba a primera hora de la madrugada? Atado. Es decir, que la primera imagen que podemos recordar del Señor Jesucristo es un Jesucristo atado, amarrado de manos. Y nos preguntamos por qué le amarraron, por qué le ataron. No es posible explicar por qué le ataron. El Señor Jesús no era un hombre de violencia. Nunca se mostró violento. No era un hombre de sediciones, como para decir, este hombre va a armar una revuelta con sus manos agitadas. No era un hombre que hacía demostraciones de fuerza física. Y sin embargo le ataron. Y estaba delante de Pilato antes que saliera el sol con sus manos atadas. Y esas manos lo único que hicieron fue el bien. Y él había dicho cuando llegó a la sinagoga allá en Capernaum, bastante tiempo antes de este momento, había entrado a la sinagoga casi al principio de su ministerio y leyó un rollo del escrito del profeta Isaías. Y él dijo, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes en esta mañana. Y desde ese momento el Señor Jesús comenzó su ministerio, en donde su ministerio estuvo caracterizado por lo que hicieron sus manos. Las manos del Señor esparcieron bendición por donde anduvo. Con sus manos tocó los panes y los pececillos, ¿lo recuerdan? Y multiplicó los panes, multiplicó los pececillos, alimentó una multitud, le ataron. Y sin embargo le ataron. Lo que no entendían es que era imposible detener el poder del Señor Jesús. No servía de nada que le ataran de sus manos. Ellos comprendían que sí, pero no servía de nada. Él no necesitaba sus manos para actuar con poder, porque con su pura voz las cosas se hacían. ¿Recuerdan cuando resucitó a Lázaro? Él no necesitó sus manos. Él simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y a Lázaro no le quedó otra alternativa que resucitar, porque era el Creador dando la orden. Con su voz, con su sola voz, sin sus manos, calmó el mar y calmó el viento. ¿Lo recuerdan en la barca? Cuando sus discípulos espantados, viendo las olas que eran más altas que la misma nave, despiertan al Señor y dicen, Señor, sálvanos. Y el Señor levantándose dice que con su voz calmó el mar, calmó el viento. Con su voz también le dijo al endemoniado gadareno, a los demonios, le dijo, salgan de este hombre. Y ellos, los demonios, le pidieron permiso para entrar a los cerdos. Y él les dijo, vayan, con su voz. Y los demonios fueron. Así que, ¿por qué le ataron? En realidad, no tenía ni un sentido que le ataran de manos.
Pero el versículo 25 ya habla de las 9 de la mañana. Mire lo que dice el verso 25. De cierto, capítulo 15, verso 25, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Lo leen ahí? Verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera de nuestro calendario es las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera. Es decir, que la primera hora del día era las 6 de la mañana. Habían pasado 3 horas y ya eran las 9. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, aquí ya no está atado de manos, está clavado en sus manos. Toda la multitud sigue a un Jesús cuando ya le han martirizado, cuando le han azotado, le han puesto la corona de espina, han hecho lo que han querido con él, burlándose. Y toda la multitud sigue a un Jesús cargando su cruz por las calles de Jerusalén. Calles de tierra, calles a veces embarradas por la lluvia, calles pedregosas, y se dirige hacia las afueras de la ciudad. Llegan al monte de la crucifixión y el Salvador es clavado de manos y de pies, cumpliéndose así lo que decía el Antiguo Testamento. Y luego que lo clavaron, levantan esa cruz y dejan caer esa cruz sobre un hoyo para que la cruz pudiera sustentarse. Y allí tenemos a un Señor Jesucristo ya no atado de manos, sino clavado a una cruz. Pero para esto había venido el Señor Jesús, para morir. Y no para morir de viejito, no para morir de una enfermedad. Había nacido para morir crucificado. Por esto bajó del cielo, y nació como un hombre para morir en una cruz. Por esto caminó por el mundo, porque ni la vida del Señor Jesús, ni su nacimiento, ni sus milagros, ni sus parábolas, ninguna de esas cosas es capaz de salvar al ser humano. Lo único que podía salvar a un ser humano es su muerte. Lo que estaba comenzando a ocurrir cuando dice ese verso 25 que allí le crucificaron. Porque en ninguno de esos actos, ni en su vida, ni en sus milagros, ni en sus parábolas, ni en sus hechos portentosos, en ninguno de ellos hubo derramamiento de su sangre. A pesar de que él sanó enfermos, limpió leprosos, él debía morir, entregar su sangre. ¿Y por qué la Biblia habla tanto de la sangre? La sangre de Cristo. La Biblia habla mucho de la sangre de Cristo. De hecho, hay personas y religiones también que toman la sangre de Cristo como un amuleto. ¿No han escuchado? Oh, que la sangre de Cristo te cubra. Como si fuera un amuleto la sangre de Cristo. Bueno, pero ¿por qué la Biblia le da tanta importancia a la sangre? A la sangre de Cristo. Bueno, porque no es que la sangre en sí sea lo importante. No es que la sangre de Cristo, si tuviéramos un pocillo con su sangre, si pudiéramos decirlo de alguna manera, eso fuera lo importante, como un ídolo. Lo importante no es su sangre, lo importante es lo que significa esa sangre. Cuando la Biblia habla de sangre, sangre derramada, está hablando de muerte. Eso es lo que significa sangre, muerte. Pero no cualquier muerte. Cuando la Biblia habla de sangre derramada, habla de muerte violenta. Que una persona o un animal muere violentamente y por eso derrama su sangre. Y no solo muere violentamente, sino que muere vicariamente. ¿Qué significa vicariamente? Sustitutoriamente. Sustituto, muere por alguien. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando que Jesucristo murió violentamente por alguien. ¿Sí? Entonces, no es que la sangre de Cristo sea un talismán. No, cuando hablamos de la sangre derramada de Cristo es porque tenemos que pensar que Jesucristo murió, por eso derramó su sangre. Jesucristo murió con violencia. Su muerte de la cruz fue violenta. Y tercero, Jesús murió en el lugar de muchas personas.
fue el sustituto de muchos. Por eso es importante notar que Dios lo llevó a Jesucristo a la cruz. Dios llevó a su Hijo a la cruz por motivos distintos. Porque Dios también llevó a su Hijo a la cruz. No solo los romanos ni los judíos. Los judíos llevaron a Jesucristo a la cruz, los romanos llevaron a Jesucristo a la cruz, Dios llevó a Jesucristo a la cruz. Pero Dios lo llevó por motivos distintos a los motivos que lo llevaron los hombres. Los hombres lo llevaron a la cruz porque ellos no querían saber nada con Jesucristo. Por eso lo llevaron a la cruz. Es como lo que sucedió en Gadara cuando el Señor Jesús sanó al endemoniado gadareno. ¿Lo recuerdan? Llegaron las multitudes del pueblo de Gadara y ¿qué le dijeron al Señor? Miraron los 2.000 cerdos, como 2.000 cerdos que murieron, estaban flotando sus cuerpos en el agua, en el mar de Galilea. Miraron al Señor Jesús, miraron al hombre que estaba sano, en su sano juicio, y sopesaron y dijeron, ¿qué vale más? ¿Este hombre sano o los 2.000 cerdos que perdimos? Mejor ándate, Señor, no te queremos aquí. Ándate de nuestros contornos. Eso fue lo que sucedió con los romanos y con los judíos. Ellos crucificaron al Señor Jesús porque lo querían fuera. Ándate, no te queremos aquí. Y en Gadara el Señor tomó a sus discípulos, se subió a la barca y se fue. Atravesó nuevamente el mar de Galilea rumbo a Capernaum y se fue. Claro, porque el Señor no anda forzando la puerta de la vida de las personas para que crean. Todos estamos aquí escuchando, pero de todos los que estamos escuchando aquí, ¿quiénes han dispuesto su corazón para abrirlo a lo que Dios tenga que decirle? Dios no anda botando puertas a patadas para que le escuchen. Él habla, Él obra y busca quién quiere creer. Bueno, los romanos y los judíos le expulsaron de sus contornos, pero no se conformaron como los gadarenos de expulsarle de sus contornos, sino que además se aseguraron de que nunca más volviera a entrar a Jerusalén. Le crucificaron fuera de los muros. Para los judíos y para los romanos este Jesús era despreciable. No querían saber nada de él, no querían muerto. No podían imaginarse nadie de los que estaban allí que Dios también estaba llevando a su Hijo a la cruz. Pero por motivos muy distintos le llevaba a la cruz. Un mismo evento sucedía. Jesús cargando su cruz rumbo al monte del Gólgota. Un mismo evento, pero con dos motivos distintos. Seres humanos que no querían saber nada de Jesús y Dios levantando a su Hijo en ese monte como el único medio de salvación y de perdón. Por eso Él le llevó a la cruz. Esa cruz ese día se transformaría en el altar, en el trono de gracia y de perdón. Esa cruz, desde ese momento en adelante, se transformaría en la puerta abierta al cielo para millares de personas a través de los tiempos. Llegamos al versículo 33, mire lo que dice. Verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es las 12 del día. Es decir, a mediodía, cuando el sol está en la parte más alta del cielo. La hora sexta del día dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, hasta las 3. Hasta las 3 de la tarde, 3 horas. Y llegan las tinieblas. Ya habían pasado toda la mañana el Señor Jesús crucificado. Desde las 9 hasta esta hora.
Y el Señor le había dicho al Padre hasta ese momento, antes que llegaran estas profundas tinieblas, le había dicho al Padre y había clamado mirando al cielo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya había dicho eso antes que ocurrieran estas tinieblas. Ya le había hablado al ladrón arrepentido. Recuerdan, tenía dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Y uno de ellos le dijo, ¿no temes tú a Dios? Le dijo al otro ladrón, estando nosotros en la misma condenación. Mas este ningún mal hizo. Y le pidió al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, la promesa más extraordinaria que un ser humano puede recibir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, porque ese hombre crucificado, ese ladrón, tenía sus horas contadas, estaba agonizando, estaba muriendo. Y el Señor le dijo, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya le había hablado antes de estas profundas tinieblas, ya le había hablado a María, porque el Señor Jesús inclinó su rostro hacia tierra y vio a María, su madre, y al lado de María vio a Juan, su discípulo amado. Y ya le había dicho a su madre, ya le había dicho, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan ya le había dicho, he ahí tu madre. Y desde aquella hora se recibieron en su casa. E inmediatamente después que sucede esto, vienen estas tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Todo empieza a oscurecerse a plena luz del día, a mediodía, todo empieza a oscurecerse. Una sombra oscurece al Salvador. Ya no es posible mirar aquella cruz de dolor. Ya no es posible para ningún espectador mirar las horas del sufrimiento del Señor Jesús. Es como si Dios Padre les hubiera ocultado de sus ojos esos momentos de sufrimiento del Señor Jesús. O es como si el Señor, o es como si el Padre hubiera dicho, ahora esto es entre yo y mi hijo, y nadie más. Tinieblas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo se oscureció? Y recuerdo que la misma Escritura dice que en ese momento, en esos momentos de oscuridad y de tinieblas, la Biblia describe lo que ocurrió en esos momentos, a pesar de que nadie pudo ver. La Biblia dice así, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Eso es lo que estaba ocurriendo en esas 3 horas de tinieblas. Toda la culpa, toda la condenación, todo el juicio, toda la culpa, toda la condenación, todo el juicio. ¿Cuál todo? Porque yo dije todo, todo y todo. ¿Cuál todo? Pues la de muchos. Todo el juicio de muchos. Toda la condenación de muchos. Toda la culpa de muchos fue cargada sobre Jesucristo en esa cruz. Y está abierta esta mañana a que todo aquel que escuche lo que ocurrió ayer en la cruz comprenda que fue por él y crea que en esas 3 horas de tiniebla fue cargada su culpa sobre sus hombros. Porque la salvación es ofrecida a todo ser humano sin excepción, pero no todos por obligación. La salvación es ofrecida a todo ser humano sin excepción, pero no a todos por obligación. Pero él fue cargado con la culpa de todos aquellos que crean. Él fue cargado en esas horas de tinieblas con la culpa de todos aquellos que crean. Isaías 53 lo anticipó así. Jehová cargó en él. Jehová cargó en él. Es decir, Dios no tomó no únicamente, amigo, tus malas obras, no. No tomó únicamente tus malas obras. No solamente tus hechos, sino mayormente la culpa que hay detrás de eso. La culpa que por ellos tienes, Él la cargó. La puso en la cuenta de aquel inocente que moría en tu lugar.
Es decir, que en esa cruz el Señor estaba recibiendo no únicamente el dolor de los clavos. Las tinieblas no vinieron por los clavos. Las tinieblas no vinieron por las heridas en su espalda. Las tinieblas vinieron por lo que estaba ocurriendo en su alma. Él estaba recibiendo del cielo el justo juicio que merecen muchos. Por eso dice que es Dios el que justifica. Por eso dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso dice que para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que en Él cree no es condenado. Por eso dice la Biblia que un creyente, es decir, una persona convertida a Cristo, tiene la más grande de las certezas, de las seguridades. Siempre se dice que lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Pero un cristiano tiene otra cosa más segura todavía. Que así como se va a morir, con esa misma seguridad, sabe que estará en la presencia de Dios desde el mismo momento en que cierre sus ojos para la eternidad. Tiene esa tranquilidad y esa paz. ¿Tienes eso tú? Pablo dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Léase, el amor de Dios que se mostró en esa cruz con Cristo Jesús. ¿Has aceptado ese amor? Las culpas tuyas, ¿has creído que están cargadas en esas 3 horas de tinieblas? Y llegan las 15 horas. Terminan esas 3 horas de tinieblas que no se podía atravesar. Y se siente entre las tinieblas, mire cómo dice el versículo 34. Cuando llega la hora novena, dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, fíjense cómo atraviesan las horas. Parte de la madrugada muy temprano, el Señor Jesús atado. Ahora ya no está atado, pero sigue ya no atado, pero crucificado. Pero ahora ya no está solamente crucificado, sino que también está en tinieblas. Pero ahora ya en esta cuarta escena ya ni siquiera está en tinieblas, está desamparado. Al final de esas 3 horas de tinieblas está desamparado. Dios mío, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y claro, es al final de esas 3 horas de tinieblas, porque es el clímax del sufrimiento del Salvador. Porque como saben, el Señor Jesús no sufrió solamente el castigo de los romanos. Su sufrimiento más grande es este expresado aquí, el desamparo. ¿A quién le habla el Señor Jesús en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién le está hablando? A su Padre. Y sin embargo dice, Dios mío. Es Dios quien le desamparó. Y cuando dice desamparó, quiere decir que le soltó, lo entregó a juicio. Un juicio en el que él ya estaba condenado. Un juicio en donde él estaba reemplazando, sustituyendo, recibiendo el juicio de otro, el juicio del real culpable. ¿Por qué las buenas obras no son capaces de salvar? ¿Por qué cuando una persona muera no puede llegar al cielo diciendo, yo no fui tan malo?
Si hubiera otra forma de salvación que le hubiese evitado a Jesucristo este martirio, sin duda que esa sería la forma de salvación. Pero Jesucristo hizo esto porque no había otra manera en que tú y yo pudiéramos ser salvos. Porque no hay absolutamente ninguna buena obra, ningún buen comportamiento, ninguna buena conducta, ninguna promesa, ningún juramento, ningún cambio que tú puedas ofrecerle a Dios que sirva para que el día que tú pasas a la eternidad llegues al cielo. No hay nada. La única manera es que tú mires a esa cruz y por la fe tú digas, esas tinieblas fueron por mí. Finalmente cae la noche, mire como dice el versículo 42. Progresa el día de su martirio y dice cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea se acerca a la cruz. Quizás cuánto tiempo estuvo José de Arimatea de cerca observándolo todo. Era un hombre aparentemente rico, acomodado, pero además un hombre que había creído en Cristo como Salvador y estaba pendiente de la muerte del Señor Jesús y había preparado una tumba para él. Un hueco hecho en la peña, nuevo, donde nadie había sido puesto. Y cuando él se da cuenta que el Señor Jesús ya murió, porque él estaba pendiente de eso, más pendiente que todos, porque el mismo Pilato dijo, ¿ya murió? No todos estaban tan pendientes de que si ya hubiera muerto, ¿no? José de Arimatea sí estaba pendiente. Y él fue y pidió el cuerpo del Señor. Y dice que se lo entregaron. Pero ese se lo entregaron no es como ahí está el cuerpo. Ahí está el cuerpo. Se lo entregaron. Prácticamente él tuvo que hacerse cargo de bajar ese cuerpo. Un cuerpo tieso, que ya había entregado su vida. Lo toma en sus brazos, quizás con la ayuda de más personas, a lo mejor Nicodemo. Lo bajan, lo envuelven en una sábana limpia, destinada para ese efecto, y lo trasladan a aquella tumba nueva, recién cavada, que nadie había ocupado. Y así termina el día. Cristo muerto y sepultado, conforme a las Escrituras. Porque Pablo dijo que en esto consistía el Evangelio, en que Cristo había muerto y en que Cristo había sido sepultado. Pero Jesús no solamente murió y fue sepultado, sino que Jesús resucitó de entre los muertos. No se quedó muerto. Él resucitó para que un día, como hoy, tú puedas escuchar este mensaje y puedas escuchar de un Cristo vivo, no uno que se quedó en la tumba. Puedas escuchar que Jesucristo resucitó entre los muertos, puedas escuchar su mensaje y no escuches mi voz únicamente ni principalmente, sino que te sientas impelido, te sientas empujado, te sientas impulsado a creer, a arrepentirte y aceptar a Cristo como Salvador personal. Que te imagines esas heridas en sus manos y en sus pies. Que escuches que Él derramó su vida hasta la muerte y que creas que fue por ti. Cuando María y las demás mujeres fueron a ver al Señor Jesús en la tumba, se encontraron con un ángel. Y el ángel le dijo, ¿qué buscan? No lo busquen aquí. Ha resucitado. Id a Galilea, donde les dijo que Él iba a estar, donde les dijo que se iba a reunir con ustedes. Ellos fueron a su encuentro
fueron al encuentro de Jesús. Y eso es muy significativo porque todas las personas a través de todos los tiempos están siendo llamadas a ir al encuentro de Jesús. Que tú le estés buscando. Un Cristo que también te busca y que ha venido a hablarle a tu conciencia, a tu corazón, que te dice fue por ti, fue por tus culpas, fue por amor a ti. Los apóstoles se repartieron por el mundo después de esto, en obediencia a lo que el Señor Jesús les dijo, ir por todo el mundo. Y fueron por todo el mundo conocido de la época y predicaban esto. Su mensaje era súper sencillo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa era toda la predicación. Si estuvieran los apóstoles aquí, dirían lo mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Has creído tú? Hay un paso previo a creer, como era el mensaje de los apóstoles. Eso es lo único que puede impedir creer. El paso previo, que no lo des. ¿Cuál es el primer paso? Arrepentíos. ¿Qué es lo único que te puede impedir creer de verdad? La falta de arrepentimiento. Esa convicción profunda del alma que le dice a tu corazón y a tu conciencia, estás perdido. No tienes perdón, estás enemistado con Dios. ¿Saben que con Dios no solamente estamos enemistados? No solamente hemos hecho cosas que le han ofendido y por tanto estamos en enemistad con Él. No es lo único. También a los ojos de Dios somos delincuentes que tienen que ser alcanzados por la justicia. Arrepentirse es detenerse en la vida y decir, yo soy ese. Y a menos que Dios haga algo en mi vida, no tengo salvación. Eso es arrepentirse. Y los apóstoles clamaban, arrepentíos y creed. Arrepentíos es reconocer que Cristo murió, no por un montón de otros que no eres tú. Murió por ti. Cuando existe esta convicción, entonces puedes creer. Entonces y solo entonces puedes mirar a la cruz y ver en esa cruz tu salvación. Entonces puedes mirar a la cruz y ver que en aquel que extendió los brazos lo extendió por ti. Por ti. Así que, ¿qué es lo que sucedió en este capítulo 15? La progresión completa de lo que le sucedió al Señor Jesús. Atado, crucificado, en tinieblas, desamparado, sepultado y resucitado.